Hay una pregunta que incomoda porque no tiene una respuesta cómoda. ¿Y si el mal no nace en las personas, sino en los sistemas que las rodean? Hoy vamos a entrar en una idea que rompe con todo lo que te enseñaron sobre moral, culpa y naturaleza humana. Esto es Vivencias, contenido fuerte, real y claro que no suaviza la verdad. Suscríbete, comenta, comparte y únete. Aquí no venimos a repetir discursos, venimos a cuestionarlos. ¿Recuerda? Pensar diferente duele, incomoda y a veces te hace enemigo de las masas. Pero es la única forma de ser libre. Hoy vamos a hablar del llamado efecto Lucifer. Una idea que sugiere que personas normales pueden transformarse en algo irreconocible cuando el contexto, la autoridad y el poder se combinan de la forma correcta. Y lo más incómodo de todo, no necesitas ser un monstruo para actuar como uno. El efecto Lucifer es una forma de explicar algo, incómodo pero muy real. Cómo personas normales pueden terminar haciendo cosas extremadamente crueles cuando cambian las condiciones a su alrededor. No se trata de monstruos nacidos así, ni de gente poseída por el mal, sino de individuos comunes sometidos a dinámicas de poder, autoridad y deshumanización. El término fue popularizado por el psicólogo social Philip Zimbardo, a partir de su trabajo en la psicología experimental y sobre todo por el famoso experimento de la prisión de Stanford. Zimbardo no estaba interesado en buscar malvados, sino en entender algo más inquietante. ¿Qué pasa cuando el sistema empuja a alguien a comportarse de formas que normalmente nunca elegiría? La idea central del efecto Lucifer es directa y perturbadora. El mal no siempre viene de una mente enferma o de una personalidad corrupta, sino del contexto, es decir, del entorno social, las reglas implícitas, la presión de la autoridad y la estructura de poder en la que una persona se encuentra. Bajo ciertas condiciones, esos factores pueden desactivar la empatía, distorsionar el juicio moral y normalizar conductas abusivas. Zimbardo eligió el nombre Lucifer con intención simbólica. Hace referencia a la caída del ángel no como una explicación religiosa, sino como una metáfora. El descenso de lo humano hacia lo destructivo. Su propuesta no es espiritual, es psicológica y social. Él plantea que cualquier persona colocada en el escenario adecuado puede cruzar límites éticos que en otro contexto parecerían imposibles. Lo importante aquí es romper una idea muy instalada en la cultura popular, la creencia de que el mal es algo exclusivo de otros. El efecto Lucifer desafía esa narrativa. Sugiere que la línea entre el bien y el mal no es fija, sino flexible, y que puede moverse dependiendo del entorno, la autoridad y la presión grupal. En este enfoque, el comportamiento humano no se entiende solo desde la personalidad, sino desde la situación. Alguien que en su vida cotidiana puede ser amable, empático o incluso pasivo, puede actuar de forma completamente distinta si se le da poder sobre otros, si se le quitan límites claros o si se le integra en un sistema que legitima el abuso. Esto no significa que la responsabilidad desaparezca, pero sí que el contexto tiene un peso mucho mayor del que solemos aceptar. Y esa es precisamente la incomodidad del concepto. No permite culpar únicamente al individuo malo, sino que obliga a mirar estructuras, sistemas y dinámicas colectivas. En resumen, el efecto Lucifer no es una excusa, es una advertencia, una forma de decir que la conducta humana no es tan estable como creemos, y que bajo ciertas condiciones, lo que llamamos normalidad puede transformarse en algo radicalmente distinto. El experimento de la prisión de Stanford es el punto de partida real para entender por qué el efecto Lucifer se volvió tan polémico y tan influyente. Fue diseñado por Philip Zimbardo en 1971, como un estudio de psicología social para observar cómo reaccionan las personas cuando se les asignan roles de poder y subordinación dentro de un entorno controlado. La idea era simple en apariencia, pero muy ambiciosa. Simular una prisión dentro de la universidad y observar cómo se comportaban voluntarios sanos al asumir dos roles distintos, guardias y prisioneros. No se buscaba gente violenta ni criminal, sino estudiantes comunes, sin antecedentes problemáticos, precisamente para analizar qué tanto influye la situación en su conducta. El objetivo central del experimento era poner a prueba la hipótesis de que el comportamiento humano
no depende únicamente de la personalidad individual, sino del contexto social en el que esa persona se encuentra. Zimbardo quería ver si el poder, incluso en un entorno artificial, podía cambiar la manera en que alguien trata a otro ser humano. Para ello, se recreó un ambiente carcelario en el sótano de la universidad, con celdas improvisadas, uniformes, reglas estrictas y un sistema de autoridad claramente definido. A los guardias se les dio poder para mantener el orden, mientras que los prisioneros fueron despojados de identidad personal y sometidos a normas rígidas. Lo interesante es que no se trataba de un juego sin consecuencias psicológicas. Desde el inicio, el experimento mostró que las personas no tardaban en adaptarse a los roles asignados. Algunos guardias comenzaron a ejercer control de manera cada vez más estricta, mientras que los prisioneros mostraban signos de estrés, sumisión y desorientación. Zimbardo no era solo observador externo, también asumió el rol de supervisor de la prisión simulada, lo cual más tarde sería uno de los puntos más criticados del estudio, porque implicaba una falta de distancia objetiva frente a lo que estaba ocurriendo. El experimento estaba previsto para durar 2 semanas, pero tuvo que ser interrumpido a los 6 días debido a la intensidad de los comportamientos que estaban emergiendo. Lo que comenzó como una simulación académica terminó mostrando dinámicas emocionales y psicológicas mucho más profundas de lo esperado. En ese corto periodo, la estructura de poder creada artificialmente comenzó a influir fuertemente en la conducta de los participantes, generando un ambiente que dejó de parecer un experimento y empezó a asemejarse a una situación real de abuso de autoridad y pérdida de identidad. Ese es el núcleo del experimento de Stanford. Demostrar que el contexto puede no solo influir, sino transformar radicalmente la forma en que las personas actúan cuando se les colocan roles de poder y control. Durante el desarrollo del experimento de la prisión de Stanford, lo más impactante no fue el diseño, sino lo que empezó a emerger en cuestión de días. Los participantes no actuaban como si estuvieran en un estudio psicológico, sino como si el rol asignado hubiera reemplazado parte de su identidad. En el caso de los guardias, muchos comenzaron a adoptar conductas cada vez más autoritarias. Lo que al inicio eran simples instrucciones se transformó en castigos, humillaciones y ejercicios de control psicológico. No todos actuaron igual, pero el ambiente favorecía una escalada progresiva. Cuanto más poder se ejercía, más normal parecía ejercerlo. Los prisioneros, por otro lado, experimentaron un proceso opuesto. Desde el inicio fueron despojados de elementos de identidad, como nombres propios reemplazados por números. Este detalle, aparentemente simbólico, tuvo un efecto profundo. La despersonalización facilitó la obediencia y debilitó la resistencia psicológica. Con el paso de los días, algunos prisioneros mostraron signos claros de estrés emocional, ansiedad, confusión, llanto y episodios de desesperación. No estaban en una prisión real, pero su mente reaccionaba como si lo estuvieran. Esa es una de las claves más inquietantes del experimento. El cerebro no siempre distingue con claridad entre simulación y realidad cuando la presión psicológica es suficiente. Lo más importante aquí es entender que los cambios no ocurrieron porque los participantes fueran malas personas, sino porque el entorno estaba diseñado de tal forma que empujaba hacia ciertos comportamientos. La autoridad del rol, la falta de límites externos claros y la dinámica de grupo crearon una especie de inercia conductual difícil de frenar. A medida que el experimento avanzaba, incluso el propio Zimbardo se vio influenciado por el sistema que había creado. En lugar de intervenir de inmediato, inicialmente tendía a observar desde dentro de la dinámica, lo que después generó fuertes críticas sobre la falta de neutralidad del estudio. Finalmente, el experimento tuvo que ser detenido antes de lo previsto. La intensidad de las reacciones psicológicas y la escalada de conductas abusivas en algunos guardias, junto con el deterioro emocional de los prisioneros, hicieron evidente que la situación había cruzado límites éticos y humanos. Lo que se reveló en esos pocos días fue el núcleo más polémico del efecto Lucifer. Cuando se alteran las condiciones sociales y se establecen jerarquías de poder sin frenos claros, la conducta humana puede cambiar de forma rápida, profunda y, en algunos casos, inquietante. La idea central del efecto Lucifer se sostiene sobre una afirmación:
que rompe con la forma tradicional de entender el comportamiento humano. No es necesario que una persona sea mala para actuar de manera cruel. Basta con que el contexto la empuje en esa dirección. En el marco propuesto por Philip Zimbardo, el factor decisivo no es únicamente la personalidad, sino la situación. Esto implica que el entorno puede activar, intensificar o incluso crear conductas que en condiciones normales permanecerían dormidas o controladas. El poder, la autoridad, la presión del grupo y la ausencia de límites claros son elementos clave en este proceso. Cuando una persona es colocada en una posición de autoridad, especialmente dentro de una estructura donde hay subordinación clara, se produce un cambio psicológico progresivo. No ocurre de golpe, sino por acumulación. Pequeñas decisiones de control se van normalizando, y lo que antes parecía excesivo empieza a verse como necesario dentro del sistema. Del otro lado, quienes ocupan posiciones de menor poder también sufren transformaciones. La pérdida de autonomía, la despersonalización y la presión constante pueden llevar a la obediencia pasiva, la resignación o incluso la interiorización del rol de inferioridad. En este punto, el comportamiento deja de depender solo de la voluntad individual y pasa a estar moldeado por la estructura. Uno de los conceptos clave aquí es la desindividualización. Cuando una persona deja de verse como individuo con identidad propia y pasa a ser parte de un rol o de una función dentro de un sistema, su marco moral puede debilitarse. Las decisiones dejan de evaluarse desde principios personales y empiezan a justificarse desde la lógica del sistema en el que está inmersa. Esto no significa que desaparezca la responsabilidad, pero sí que la percepción del bien y el mal se vuelve más flexible bajo ciertas condiciones. La autoridad percibida, las normas del grupo y la falta de supervisión externa pueden crear un entorno donde acciones que normalmente serían rechazadas se vuelven aceptables o incluso esperadas. El punto más incómodo del efecto Lucifer es precisamente este. No se trata de casos excepcionales, sino de una posibilidad humana general. Bajo condiciones específicas, cualquier persona puede ser arrastrada hacia conductas que no coinciden con su identidad moral habitual. En resumen, la teoría plantea que el mal no siempre es una cualidad interna fija, sino un resultado emergente de interacciones entre personas, sistemas de poder y contextos sociales. Y esa idea obliga a mirar el comportamiento humano con menos certezas y más preguntas. El experimento de la prisión de Stanford y el efecto Lucifer han sido duramente cuestionados, y esas críticas son clave para entender el tema sin caer en simplificaciones. Una de las críticas más fuertes apunta a la metodología. Muchos psicólogos argumentan que el experimento no tuvo un control científico sólido y que el propio entorno estaba influenciado por las expectativas del investigador. En otras palabras, los participantes pudieron haber actuado según lo que creían que se esperaba de ellos, más que por una transformación espontánea del carácter. Otro punto polémico es el rol de Philip Zimbardo dentro del experimento. Al asumir también una función de supervisión, dejó de ser un observador neutral. Esto genera dudas sobre hasta qué punto sus decisiones influyeron directamente en la escalada de comportamientos dentro de la simulación. También se cuestiona la narrativa del poder del contexto como explicación dominante. Algunos investigadores sostienen que Zimbardo exageró el grado de violencia y abuso, y que no todos los guardias se comportaron de manera agresiva. De hecho, hay evidencia de que hubo participantes que intentaron mantener un trato más humano, lo que complica la idea de una transformación uniforme. Además, se ha señalado el problema ético del experimento. Más allá de los resultados, el hecho de haber expuesto a los participantes a estrés psicológico intenso sin una intervención temprana plantea dudas sobre los límites de la investigación en psicología social. En la actualidad, el debate está dividido. Por un lado, hay quienes consideran que el efecto Lucifer sigue siendo una herramienta útil para entender cómo los sistemas de poder pueden distorsionar la conducta humana. Por otro lado, hay quienes creen que el caso de Stanford es más un ejemplo extremo y mal controlado que una prueba definitiva de una teoría general. También existen interpretaciones más equilibradas que combinan ambas posturas. Estas sostienen que el contexto sí influye, pero no de forma absoluta. Es decir, el entorno puede empujar el comportamiento,
pero no elimina por completo la agencia individual ni la responsabilidad personal. Ejemplos del mundo real, como situaciones de abuso institucional o dinámicas de grupo en contextos militares o carcelarios, suelen citarse para apoyar parcialmente la idea. Sin embargo, incluso en esos casos, los comportamientos varían mucho entre individuos, lo que refuerza la idea de que no todo puede explicarse solo por la situación. En definitiva, las críticas al experimento no destruyen el concepto del efecto Lucifer, pero sí lo obligan a ser entendido con más precisión, no como una ley absoluta del comportamiento humano, sino como una hipótesis potente sobre cómo el poder y el contexto pueden influir en la conducta. El efecto Lucifer no es una historia de monstruos, es una advertencia sobre nosotros mismos. Lo que hemos visto hoy rompe una idea peligrosa: creer que el mal es algo ajeno, algo que solo pertenece a otros distintos, enfermos o excepcionales. La realidad es más fría, más incómoda y más difícil de aceptar. El contexto puede cambiar la conducta humana de formas que no siempre somos capaces de anticipar. Vimos cómo Philip Zimbardo planteó que la autoridad, el poder y la estructura social pueden transformar la manera en que una persona actúa. Entendimos cómo en el experimento de la prisión de Stanford, los roles de guardia y prisionero no fueron simples etiquetas, sino detonantes de comportamientos extremos. Y también vimos cómo esa dinámica reveló algo profundo. Cuando el sistema empuja en una dirección, muchos individuos simplemente siguen la corriente. Pero también quedó claro que esta idea no es absoluta. Las críticas nos recuerdan que el ser humano no es un interruptor que se enciende o se apaga según el entorno. Hay matices, hay resistencia, hay decisiones individuales que también cuentan. El debate sigue abierto, y ahí es donde este tema se vuelve realmente poderoso. No te da respuestas cerradas, te obliga a pensar. La gran conclusión es incómoda pero necesaria. No puedes confiar ciegamente en que tú no serías capaz, porque el contexto, la presión y la autoridad tienen más influencia de la que nos gusta admitir. Y si no entendemos eso, terminamos subestimando cómo funcionan realmente los sistemas de poder. Esto es Vivencias, contenido fuerte, real y claro que no suaviza la verdad. Suscríbete al canal, deja un like y comenta qué despertó este contenido en ti. Parece poco, pero es lo que mantiene viva este tipo de reflexión. Cuando comentas, el video llega a más personas que también sienten que el mundo se volvió demasiado superficial. Cuando dejas like, el algoritmo entiende que este silencio necesita romperse, y cuando te suscribes, pasas a formar parte de esta comunidad lúcida. Aquí no se promete comodidad fácil ni respuestas listas, solo ideas que incomodan pero liberan. Si esto tiene sentido para ti, comparte este video y sigue cuestionando lo que otros dan por sentado.